finanzas, ¿no? Muchas veces tenemos ideas de que las finanzas son algo un poquito complejo, como fuera hasta un tema muy difícil de entender quizás para algunos. Sin embargo, considero que las finanzas son sencillas, quizás a veces el key del asunto puede ser sobre todo que podamos entender el significado de los números y de los conceptos que están dentro, y es lo que les quiero compartir. Ok, entonces me dedico como planner financiero actualmente en compañías mineras. También soy coach financiero con promoción neurolingüística actualmente. Y bueno, les vengo a compartir sobre todo la información que les va a servir mucho para el programa de Jefe al Líder, ¿no? Que está liderando mi amiga Mar García. Ok, sí se me escucha bien, ¿no? Perfecto, para continuar. Sí, te escuchamos Continuamos, fuerte y Mar. claro. Perfecto, gracias. Pasamos uno adelante, Mar, por favor. Ahí está, perfecto. Ok, y antes de empezar con lo que es finanzas propiamente dicho, prefiero hablar de lo que es la visión empresarial. La visión empresarial es como la gran estrategia que tiene una empresa y es algo que es la aspiración, ¿no? La aspiración de en qué se quiere convertir la empresa. Es lo primero que tiene que, o la que marca la pauta de una empresa. Y es a largo plazo. O sea, estamos hablando de 5 años, posiblemente hasta más. Tiene que ser retador, tiene que ser real, al menos para lo que es la empresa, o sea, que sienta que lo puede realizar. Y de esa manera es lo que va a retar a que toda la organización pueda ir ahí. Si vamos a un ejemplo, eh, por ejemplo, con Apple o con Google, de repente, son empresas tecnológicas, empresas como que son las líderes en sus sectores. Entonces, estas empresas tecnológicas, por ejemplo, aspiran mucho a seguir liderando las nuevas tecnologías, ¿no? Tanto en gama de celulares, smartphones, o los nuevos que ahorita es la inteligencia artificial, y, digamos, en esa línea van armando su visión empresarial de cómo se quieren ver en 5 años, 10 años, posiblemente hasta más. Normalmente esto lo establece el CEO de una corporación y esto es la que luego se traslada hacia abajo, digamos, hacia toda la organización y toma en cuenta los elementos principales, como lo que muestra en el gráfico, una estrategia que ya es un poco más aterrizada a los objetivos que quieren alcanzar para saber que van logrando la visión, una visión y unos valores. Este conjunto se mueve en stakeholders o, digamos, las partes externas o internas a la empresa, pero que influyen mucho para que la visión se logre. Estamos hablando de los clientes, por un lado, los accionistas, a quien la empresa le rinde cuentas finalmente y lo que conecta mucho a la parte, pero también sabemos que la empresa se mueve con autoridades del gobierno, medio ambiente. La propia compañía tiene empleados, personas que trabajan, tiene socios estratégicos, a los que llamamos proveedores, y posiblemente también la empresa tiene que interactuar mucho ahora actualmente con las comunidades, con la misma sociedad, ¿no? En grandes rasgos, entonces, la visión empresarial toma todo este conjunto de partes para poder establecer su negocio y poder operar en forma eficiente, rentable y sostenible. Y ya que hablamos de negocio, que es la parte ya en lo que la empresa finalmente es un negocio, pero primero hay que tener que partimos de una gran visión. Y vamos a ir adelante. Cómo toda esta parte que es más de visión luego se traduce al negocio y cómo entran las finanzas. ¿A quién le está gustando la información hasta ahorita? Pueden levantar la manito. Ok. Muy bien, gracias. Creo que está entendible entonces la visión empresarial. Vamos adelante, Marc, con la siguiente, por favor. Ahora, toda esta parte de visión es algo muy macro, creo que fácil de entender, es lo que persigue la empresa. Y ahora viene un poco la parte de cómo va aterrizando una visión de una empresa a lo que es un modelo de negocio, ya el business, y acá viene el capital, los conceptos de ventas, el dinero, las finanzas propiamente dicho.
La visión, por un lado, es algo, una aspiración que no necesariamente se traduce en dinero, necesariamente, ¿no? Es ser líder en el rubro tecnológico, por ejemplo, ¿no? De una empresa, digamos que sea tecnología. Pero para que la empresa logre esa visión, necesita el capital, necesita el dinero, necesita rentabilidad, necesita ventas, necesita clientes, canales, segmentos. Entonces, la visión, que es algo muy, muy estratégico, muy aspiracional, necesita de eso, que es el capital, para hacerlo realidad. Hasta ahí, entonces creo que me siguen, ¿no? Y un negocio se compone de tal manera, el capital, en la gráfica creo que ya más claro, hay accionistas, hay bancos, quienes son los que finalmente dan este capital, o sea, el capital, por decirlo de una manera, pertenece a estos socios que están acá a la izquierda. Eh, el accionista es el que arriesga todo su capital, es el dueño de la empresa, por decirlo de una manera, pueden haber más de uno, son los propietarios. Los bancos también, de acuerdo a la estrategia empresarial o a la visión de la empresa, también dicho sea de paso, pueden aportar cierto capital para que se pueda obtener más efectivo, sobre todo cuando se quieren financiar proyectos, etcétera, ¿no? No todo el accionista necesariamente lo tiene que poner, se va a apalancar de bancos, por ejemplo, y todo ese capital, una parte va a ser efectivo y ese efectivo se va a transformar en lo que es activos. ¿Qué son los activos? Es todo lo que la empresa hace y lo que tiene también. Estamos hablando de actividades clave. Por ejemplo, si un negocio, si hablamos de tecnología, va a ser toda la parte de infraestructura, toda la parte del servicio, todo lo que tiene que tener la empresa para que funcione. Pero esa empresa no funciona sin recursos, necesitamos recursos. Recursos me refiero a recursos monetarios, personas, procesos, etcétera. Pero la empresa también, vimos antes en la visión empresarial, necesita socios clave o proveedores. O sea, la empresa no trabaja solo, necesita socios, aliados, para que pueda hacer, para que todos estos activos funcionen. Y cuando esos activos funcionan, necesitan agregar una propuesta de valor, algo valioso. La empresa finalmente manifiesta su visión creando algo valioso que lo puede lanzar al mercado y cuando esto valioso, que puede ser un producto tecnológico, un servicio y lo que fuera en general, si el mercado lo encuentra valioso, lo va a premiar. ¿Cómo lo va a premiar? Va a generar ventas, va a haber clientes, va a haber mercado. Y estamos hablando de una economía de mercado, ¿no? O sea, así funciona el mercado. Ahora, lo que ahorita he explicado básicamente es cómo desde una visión empresarial esto se convierte en un negocio finalmente y cómo tiene que operar para que se adapte a una economía de mercado como la que está funcionando actualmente las empresas, todo lo que es empresa. Entonces, cuando ya se tiene entonces una gran propuesta de valor que se transforma en ventas, ya estamos hablando de un negocio. Hasta ahí me siguen con el concepto de un modelo de negocio. Muy bien, perfecto. Y obviamente un negocio, para que sea sostenible, tiene que ser rentable. Es decir, tiene que generar renta, utilidad, ganancias. Pues imaginemos pues, que no genere la rentabilidad, pues no va a ser sostenible, ¿no? Una empresa necesita ser rentable. Y para eso, marco también acá a la derecha los costos, las ventas. Tiene que haber, obviamente, un flujo mayor de ingresos o de ventas a los costos para que la empresa gestione su efectivo de tal manera que si ese margen de la propuesta de valor supera los costos, va a generar rentabilidad y la empresa en ese camino va a ser sostenible. Y va a poder, bueno, es todo un círculo o un ciclo el que se va formando, ¿no? Pero creo que el modelo de negocio queda muy claro. Pasamos adelante, Mar. Ahora vamos a hablar luego del modelo de negocio, lo que es importante en la gestión financiera, ¿no? Básicamente el foco ahorita de la gestión financiera en las empresas va por la gestión de los costos y el control financiero. Bueno, creo que en economía de mercado, que ya les había comentado, es importante
históricamente, digamos, cuando empezó la época o la etapa industrial, la empresa tenía un costo, le aplicaba un porcentaje que le llamaba margen y así establecía el precio. Era así como nació la economía de mercado, pero así en forma un poco sin tanta competencia como la que hay ahora. Pero sabemos ahora que en la economía de mercado hay más competencia, hay más nichos de mercado, etcétera. Se ha hecho tan competitivo todo que ahora ya no es un tema solamente de querer decir yo tengo tanto costo y le sumo un margen, ¿no? Más bien ahora el costo se vuelve un objetivo porque el precio lo determina mayormente el mercado y a eso le vamos a restar, le tenemos que establecer un margen, pero ya el margen ya viene en función de cuánto el mercado me determina primero como precio, ¿no? Está en función en realidad del precio. Y si yo quiero ser competitivo, tengo que mantener un costo objetivo para que pueda tener un margen y seguir siendo rentable. Y de esa manera ser sostenible la empresa. O sea, la ecuación cambió. Y eso cambia toda la lógica, ¿no? De cómo funcionan las empresas y por qué ahora tenemos que estar muy en línea en lo que determina el mercado. Y obviamente el control, si nos damos cuenta con la segunda ecuación, va mucho a los costos, ¿no? Si queremos mantener los márgenes o ser rentables. Entonces, lo que ocurre es que hay presión en los precios, esa presión de los precios va a la presión de los costos, y obviamente esa presión de los costos hace que las operaciones, los procesos, los recursos, lo que vimos anteriormente en el modelo de negocio, sean más eficientes, más efectivos, más ágiles, para que permitan tener esa rentabilidad de la empresa. Y bueno, ya estamos entrando a la parte de finanzas, no sé si les gusta hasta ahorita lo que estamos viendo. Echen una manito de repente si están captando todo muy bien o bueno, dejen sus preguntas también en el chat por si algo necesitan aclararse después. Ok, y vayamos a la que sigue, por favor, Mar. Ok, la creación del valor. Ya hablé un poco de la propuesta de valor anteriormente. La creación de valor se da cuando se toman decisiones estratégicas y estas aportan valor a la empresa. Si hablamos de finanzas, vamos a hablar de lo que es rentabilidad, sostenibilidad, ya di algunos conceptos anteriormente, o sea, todo lo que contribuye a eso como temas principales. Y de esta toma de valor se van a dar en tres niveles en una empresa. Hay decisiones que son a nivel estratégico, que esto es básicamente para mejorar los resultados financieros y aportarle valor a los accionistas o a los dueños de las empresas, principalmente. También hay decisiones a nivel táctico, que básicamente va más al tema de los procesos, la tecnología, las personas, la organización en sí. Ya, digamos que no está en forma muy directo conectado a los resultados financieros, digo directo, ¿ya? Pues sí hay una relación, ¿no? Porque sabemos que si hacemos mejor las cosas, va a haber una mayor creación de valor desde el punto de vista económico, o eso es lo que se debe perseguir en todo caso. Es un nivel táctico. Y luego viene más abajo un nivel más de decisiones operativos, que es básicamente ya a nivel de organización, de personas, de actividades, de áreas, aquí estamos hablando, ¿no? Son decisiones más a nivel de áreas, de operaciones. Por ejemplo, ¿no? De repente una decisión operativa podría ser de cuántas personas se van a contratar para determinadas áreas en una empresa. Por dar un ejemplo, una decisión táctica podría ser si vamos a ingresar o no a una renovación de tecnología. De repente queremos aplicar inteligencia artificial o modelos de machine learning, por unos ejemplos, y vamos a tener que reconvertir la tecnología que usamos en una empresa. Esa es una decisión táctica, por ejemplo. Lo deciden de repente un nivel en una empresa más de gerente, más superior, ¿no? Y luego vamos a una decisión estratégica que va a aportar más creación a los accionistas. De repente es entrar en un nuevo mercado que ahorita no existe. De repente es crear un nuevo producto del cual todavía, si hablamos de tecnología, de repente podría ser eh, productos híbridos, de repente con inteligencia artificial o temas similares, ¿no? Pero reconvierte tal en mucho la manera en que la empresa opera con sus productos, con sus servicios, ¿no? O nuevos mercados. Va a un tema más estratégico porque esto va a afectar mucho la forma en cómo la empresa inclusive está operando, pero a un nivel muy, muy así estructural incluso, ¿no? Perfecto.
Creo que vamos pasando más. Igual si dejan las preguntas, lo vamos a tratar de responder al final, de repente para que sea fluida la presentación. Entonces nos vamos dando cuenta que la estrategia, el valor, están muy conectados, hay niveles de toma de decisiones, pero toda esa toma de decisiones agregan valor finalmente en el nivel que se dan, pero finalmente agregan valor a la empresa. Y la estrategia en estos tres niveles también opera eh, con lo que hemos visto anteriormente. En estrategia, digamos que está la visión, la misión, los valores, un plan estratégico que seguramente han escuchado, que es básicamente definir objetivos que ayuden a que se logre esa visión, finalmente. A nivel táctico, nace el plan operativo, un presupuesto maestro, que básicamente rige el plan anual y posiblemente algunos años, dependiendo de las empresas, cómo proyecten, qué nivel de certeza tengan sobre lo que van a hacer ahora y también el próximo año, posiblemente. Depende mucho de cuánto madurez tenga el modelo de planificación de cada empresa. Y acá también va a un nivel financiero. Obviamente, si hay un plan operativo, se necesita un plan financiero. Ahí lo vamos a ver más adelante en detalle. Y luego, finalmente, las operaciones, ¿no? Ya les adelantaba que era la estructura de la organización, las personas, las áreas, pero también van los sistemas de control, con cómo se va a hacer control de toda esta parte operacional, para saber si se va yendo de acuerdo a las estrategias que se marcaron. Ok, vamos adelante, Mar. La estrategia, entonces, hasta aquí, vamos como que traduciendo cómo se relaciona con las decisiones, por un lado, con los elementos que vimos al comienzo de la visión, el modelo de negocio inclusive, ¿no? Entonces, acá me quiero centrar, ya la parte estratégica creo que queda más claro, son los lineamientos para alcanzar la visión. La parte táctica son los planes operativos, los planes de ventas que quiere alcanzar la empresa. Y finalmente, las operaciones necesitan un presupuesto anual, abajo, en la gráfica, ¿no? Un presupuesto financiero. Me refiero, cuánto voy a invertir, hablo de cuánto, dinero, en qué proyectos voy a invertir, cuál es mi meta de ventas para el próximo año, de acuerdo a esa meta de ventas, vimos al comienzo que los precios muchas veces tienen que ver algo con el mercado, pero también depende de la valor. Entonces, en función de esos presupuestos, vamos armando cuánto podríamos proyectar como resultado o ganancia para la empresa en un periodo de tiempo. Entonces, aquí ya estamos entrando a las finanzas propiamente dichas, ¿no? Ya nos estamos saliendo un poco de la estrategia, pero ya estamos aterrizando a cómo entra la parte de planificación estratégica financiera, el presupuesto anual. Digamos, ese es el plan de negocio desde el punto de vista financiero, porque ya vienen acá los números duros, ¿no? Ingresos, costos, gastos, inversiones, finalmente cuánto voy a utilidad o ganancia le voy a generar al negocio, a los accionistas, y también finalmente, ¿no? En qué proyectos pienso invertir para asegurar ese valor hacia el futuro. ¿En qué voy a invertir? ¿En qué proyectos voy a invertir? Ok, Mar, entonces vamos pasando a la siguiente slide, de repente para empezar ya a ver un tema de control de gestión y finanzas. El Balance Scorecard básicamente es un tablero de control de mando que lo desarrolló eh, Robert Kaplan y Peter Norton, son los creadores de esta metodología. Básicamente acá voy a resaltar una frase que dijo Peter Drucker, que él es un gurú en lo que es control y administración de empresas. O si no se puede medir algo, no se puede gestionar. Eso es como una máxima en lo que es gestión empresarial, y todos los que estamos acá profesionales, todos los que participamos o interactuamos en una organización, sabemos que para saber si estamos haciendo algo mejor o vamos avanzando en esa línea, y lo que se puede mejorar también obviamente, necesitamos tener métricas para medirlo de tal manera que pueda ayudarnos a gestionar. Entonces creo que entendemos muy bien este concepto que pone o nos da el Peter Drucker. Vamos para adelante, Mar. Y bueno, el Balance Scorecard es una estructura que básicamente permite, relacionarlo con lo que hemos visto anteriormente, de los valores, la misión
las estrategias y los objetivos estratégicos. Entonces, el Balance Scorecard lo que hace es que va a crear una estructura, lo vamos a ver más adelante, que permita que esto se aterrice a objetivos e indicadores en una forma estructurada. Y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, esto creo que lo pasamos, básicamente es para conectar lo que hemos visto anteriormente. Y acá empieza ya un poco el Balance Scorecard a operar, ¿no? El balance Scorecard permite que la estrategia se implemente. Ese es básicamente lo que busca el Balance Scorecard. Entonces, de la visión estrategia, abre unos objetivos, digamos, que son, le llama perspectiva financiera, y aquí responde la pregunta cómo nos ven los accionistas, y obviamente los accionistas quieren asegurar el crecimiento, quieren asegurar la rentabilidad y la sostenibilidad. Entonces, eso, y normalmente, como hablamos de empresas, normalmente la perspectiva financiera es la perspectiva de mayor jerarquía, vamos a decir, la que tiene más importancia, porque son negocios, son empresas, básicamente por eso. Entonces le da ese énfasis a la perspectiva financiera. Ya vamos dándonos cuenta por qué son importantes las finanzas, ¿no? Eso es lo que los accionistas finalmente son lo que le dan esa jerarquía como perspectiva o importancia en una empresa. Luego vienen otras perspectivas que van a permitir que se cumplan los objetivos de la perspectiva financiera. El Balance Scorecard sugiere que luego venga la perspectiva del cliente, las del proceso interno y último las de aprendizaje y crecimiento. Más o menos en ese orden. Pero cada empresa lo puede adaptar. Lo que sí no cambia en una empresa, al menos estamos hablando, es la perspectiva financiera. Eso siempre es la que va a estar siempre en la estrategia de arriba. Y bueno, la lógica nos dice o nos sugiere también que para que logres tu crecimiento, tu rentabilidad, la perspectiva del cliente es como que aparece en el segundo orden, porque se necesita tener servicios, valor agregado, calidad, ¿no? Para lograr las metas financieras, que es básicamente parte por los ingresos. Y obviamente para dar valor a nuestros clientes necesitamos tener procesos internos excelentes y esto nos lleva a que seamos más productivos, tengamos costos más eficientes, hagamos las cosas más ágiles y que los tiempos de ciclo sean cada vez más óptimos. Hace sentido entonces ese orden que plantea el Balance Scorecard. Y por último hay una perspectiva del aprendizaje y crecimiento, acá abajo el último, cómo debe aprender y mejorar la organización, cómo se debe organizar cada vez mejor, cómo debe ser mejor cada vez. Y entonces, bajo esa perspectiva o esa pregunta, desafía a la empresa para que cada vez busque innovación o busque aprendizaje continuo al mismo tiempo y que la cultura de la organización cada vez también se trate de medir, se trate de ver cómo esto se puede hacer mejor, cómo podemos hacerlo mejor, cómo podemos hacerlo más excelente. Entonces, si partimos con esas preguntas, podemos de alguna manera darnos cuenta que la perspectiva financiera se logra, y si eso se logra, la visión y la estrategia se debe lograr. Digamos que esa es la lógica detrás de lo que es el Balance Scorecard. Ok, entonces acá les he planteado el concepto, digamos, adentro de cómo funciona un Balance Scorecard. Seguimos adelante. Mar, por favor. Y bueno, acá esto es un tema de la estructura. No me quiero detener mucho. Básicamente las perspectivas como estructura, que ya lo vimos adelante, cuáles son las 4 principales. Estas perspectivas financieras, clientes que vimos anteriormente, van a desglosar como un diagrama de cascada en objetivos estratégicos. Si hablamos de financieros, de repente si hablamos de rentabilidad, vamos a apuntar algún número, algún indicador estratégico. Si hablamos de crecimiento, por ejemplo, un porcentaje de crecimiento. Si hablamos de clientes, podría ser un objetivo estratégico, solo doy ejemplos. De repente, en un nicho de mercado, ¿cuánta penetración o cuántos clientes nuevos quiero tener? Puedo dar ideas. Y eso lo tiene que aterrizar a un objetivo, a un número, para que sea medible. Ya sabemos por qué entonces el Balance Scorecard lo relacioné mucho con el concepto de Peter Drucker, ¿no? Si no se puede medir, no se puede gestionar. Y así va aterrizando, lo aterrizamos luego a indicadores y metas más específicas. Y finalmente, para que esto se logre, necesitamos iniciativas que sean estratégicas porque sabemos que para impulsar ciertos indicadores, acordémonos que van a haber indicadores que van a retar a la organización, entonces se necesitan impulsar ciertas iniciativas
que ayuden a que esos indicadores se logren. Y con eso aseguramos, si es que todo esto se implementa muy bien, que la estrategia se logre y finalmente nos acerquemos cada vez más a la visión que tenemos de la empresa, a la visión empresarial. Ok, creo que pasamos. Aquí les he mostrado la estructura de cómo funciona el scorecard y vamos entrando ya a la estrategia, pero ya a la parte de finanzas propiamente dicho, la parte de planificación financiera. Creo que hasta acá me he podido explicar mejor, ¿no? Cómo funciona la parte más estratégica de una empresa, de un negocio, y cómo esto a través de un scorecard se puede implementar y hacer que nos aseguremos que la visión se logre, ¿no? Y por qué las finanzas son importantes también. Creo que ya nos hemos podido dar cuenta por qué las finanzas son muy importantes, ¿no? En el mundo empresarial. Perfecto. Listo, entonces vamos a entrar a la parte de planificación financiera. Entonces, ahora lo voy a relacionar con planificación. Ya hemos hablado bastante de la estrategia, vamos a pasar a lo que es la administración de las inversiones. Acá respondemos a la pregunta en dónde vamos a invertir, qué proyectos necesito impulsar, crear, desarrollar, porque eso nos va a asegurar a largo plazo crecimiento. Clave, ¿no? Por eso invertimos. Mayormente son los impulsores del crecimiento de la empresa. Algunos otros o otras inversiones que se puedan dar también es porque buscamos optimización. De repente es eficiencia en costos también. Y podemos de esa manera asegurar rentabilidad. Es una opción también, ¿no? Pero digamos que podrían ser dos modos de ver las inversiones, ¿no? Los que generan crecimiento y los que generan también optimizaciones, ¿no? Para hacernos más eficientes, más rentables. ¿Ok? Perfecto. Entonces, desde esto de la administración de las inversiones, todo lo que viene desde ahí, todo esto es ya planeamiento financiero. Excepto hasta la administración del desempeño, que podría ser un poco más del control financiero. Ya, pero digamos, todo lo que está en la parte media de esta gráfica tiene que ver con planeamiento financiero. Entonces, ¿a quién le está gustando lo que es hasta ahorita lo que estamos explicando hoy día, lo que estamos compartiendo? Gracias, gracias. Qué bueno que está siendo entendido. Muy bien, vamos, continuamos entonces. Luego de la administración de las inversiones viene la parte tributaria, impuestos, tesorería, que responde a la pregunta, ¿cuál es la situación del flujo de caja de la empresa? ¿Cómo es la situación de los impuestos? Bueno, cada empresa, inclusive cada rubro a veces, dependiendo de las, eh, inclusive en un país diferente, manejan otro tipo de tributación, diferentes impuestos, diferentes cargos tributarios, pero finalmente, si generamos rentabilidad, si sabemos invertir bien, pues no debería ser un problema los impuestos, ¿no? Simplemente si aumentas tus ingresos, es obvio que va a aumentar tu impuesto, pero no sería un problema, ¿no? Desde el punto de vista de planeamiento financiero. Simplemente lo que tendríamos que hacer es estimar bien y buscar que los flujos de caja siempre sean positivos, ¿no? En la medida de lo que se puede hacer. Y acá hay todo un mundo en esta parte de planificación financiera que tiene que ver con cómo se financian los proyectos principalmente, ¿no? Y cómo de repente si hay épocas, porque hay ciclos también, de repente hay épocas en que la empresa vende más, hay épocas en las que vende menos, entonces se tienen que tener en cuenta esos ciclos para poder asegurar que siempre haya flujo de caja. El flujo de caja es como la sangre, lo que es para nosotros, ¿no? O sea, nos movemos porque tenemos sangre circulando, ¿no? Para que una empresa siga operando necesita esa sangre que sería el flujo de caja, el movimiento del dinero. Ya para que sea, digamos, para que puedan entender esa analogía más fácil. Y con eso, digamos, tenemos operando a la empresa, asegurando que haya flujo de caja, que hay un buen manejo de los impuestos y que la tesorería también con algunos excedentes que pueda haber lo pueda invertir en depósitos, por ejemplo, ¿no? O de repente le agregue valor, digamos, esos flujos, esos excedentes a buenas tasas de interés que se puedan conseguir. ¿Ya? Entonces, esta parte es muy financiera, muy de tesorería. También tenemos la parte luego del presupuesto y control financiero, que hablamos, que es la parte fuerte, digamos, de esta presentación, lo que vamos a hacer ahorita más adelante, es cómo administramos los ingresos y los recursos. Cómo hacemos que sea más rentable el negocio.
Ya esa es la pregunta de trasfondo. Y acá vamos a ahondar en unas láminas que siguen. Luego viene la parte de operaciones financieras, que es ya cómo la contabilidad y las operaciones se llevan en la empresa. Esta parte es más dura, por decirlo de una manera, es más operativa, tiene que ver, ¿no? Típicamente lo llevan las partes contables, y es la parte de los cálculos, la parte de la valorización de inventarios, el cálculo de los ingresos, el cálculo de los costos, ya es la parte cálculo propiamente dicho, y cómo finalmente esto va a generarse, se va a traducir en un estado de resultados, en un balance patrimonial, etcétera, ¿no? Y ahí son, más que nada, sí son números duros y, bueno, también fríos porque muestran los resultados finalmente del negocio. Y finalmente, ya no es tan financiero, viene la administración del desempeño, pero tiene que ver también con el control, con el seguimiento, ¿no? Control financiero propiamente dicho. ¿Cómo gestionamos las finanzas? ¿Cómo nos está yendo? ¿Cómo van los resultados? Pero desde el punto de vista más de la gestión, ¿no? De acuerdo a lo que planeé, ¿qué he conseguido? Y bueno, perfecto. Entonces, hasta aquí hemos enlazado la estrategia con el planeamiento financiero. Seguimos adelante. Y bueno, si les está gustando, échenme los likes. Acá nuestra organizadora Mar García también por permitir este espacio y este compartir. Ok, vamos a ahondar en lo que es administración de las inversiones. Ya les había adelantado antes a lo que nos referíamos acá con las inversiones. Entonces, la empresa tiene que asignar recursos. Sabemos que el dinero, los excedentes y los proyectos van a haber siempre. Entonces, de la cartera de proyectos que puedan haber, es importante que sepamos saber en qué proyectos invertir. ¿Qué riesgo tiene cada proyecto? Y acá el concepto de riesgo se va a materializar en una tasa de descuento para evaluarlos. Cada empresa calcula esta tasa de descuento. Y ahorita no voy a entrar a la parte técnica, pero la tasa de descuento es como lo mínimo, por decirlo de una manera sencilla, es la rentabilidad mínima que se le va a exigir a un proyecto. Y se calibra más o menos en función de lo que los flujos de caja que va a generar, de cuántos de inversión te está pidiendo el proyecto en sí, y también del proyecto, de cuánto riesgo de por sí significa el proyecto. Hay proyectos que sabemos que son de más riesgo, operativo o etcétera, y otros proyectos que son de menor riesgo, o sea, son más fáciles de que esto se logre, me refiero, ¿no? Y que esto sea en realidad, me refiero. Y es básicamente por X razones, ¿no? Cada empresa va a tener un área de riesgo posiblemente que ayude a calcular eso. Pero quiero que me entiendan más el concepto, ¿no? Entonces, planificación financiera entra básicamente para determinar qué proyectos son los que deberían entrar a un presupuesto. Y pueden ver muchos tipos de proyectos. El análisis financiero entonces es muy importante porque evalúa esa rentabilidad, hace escenarios o análisis de sensibilidad para saber cuantificar esos riesgos, ¿no? Y finalmente la decisión de esa inversión típicamente lo va a hacer el upper management o un gerente general, por ejemplo, un gerente de finanzas, ¿no? Le van a presentar la propuesta y ellos van a determinar qué proyectos deberían entrar a un presupuesto. Y qué proyectos probablemente no es que se descarte, o podrían descartarse, pero podrían ser que entren a proyectos, a una que todavía que no sería la prioridad, ¿no? Por X razones. Ok, entonces el kit de la administración de las inversiones. Eh, Al final todavía vamos a responder las preguntas. Me parece que están alzando la mano, ¿no, Mar? Para guardar el hilo de la presentación. Continuamos uno adelante, por favor. Después de las inversiones, viene lo que es la formulación del presupuesto, propiamente dicho, que es básicamente los resultados financieros que se traducen en las ventas o los ingresos. Finalmente, esto es lo que una empresa hace que genere flujo de caja. Y obviamente para que se genere ese flujo de caja, lo vimos más anteriormente en el modelo de negocio, se necesita tener costos o los recursos generan esos costos para alcanzar esos ingresos, ¿no? Y esto en planificación financiera son los egresos, las salidas de caja. Pero los egresos operativos, ¿no? Lo que son necesarios para que se generen esos ingresos. Estamos hablando de para que funcione la empresa principalmente.
Y bueno, las inversiones, ¿no? Finalmente en esta planificación y control financiero, las inversiones. Porque esto no es para que funcione la empresa necesariamente, ¿no? Las inversiones son para buscar proyectos que aseguren el crecimiento de la empresa más adelante o hagan que los procesos sean más óptimos. No es para que funcione, pero ayuda a que agreguemos valor más adelante. Podría no haber inversiones, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Pero si no hay inversiones, bajo lo que les digo, ¿no? Las inversiones persiguen que uno crezca hacia adelante y agregue valor o que optimicen los procesos. Si no invertimos, ¿qué estaríamos dejando de hacer? Estaríamos dejando de apostar por el crecimiento y por optimizar nuestros procesos. O sea, que las cosas se mantengan. Entonces, bajo el presupuesto que una empresa persigue el crecimiento, persigue la sostenibilidad, persigue la excelencia, entonces es que va a haber inversiones y esto es importante para que la empresa siga creciendo. Y bueno, se tiene que planificar para que los flujos de caja, el cash flow finalmente se logre que siempre esté en positivo. Y de ser caso, se tendrá que hacer aportes de capital por parte de los accionistas o financiarlo con bancos, etcétera, ¿no? Con lo que se pueda mejor invertir, financiar la inversión. Bueno, ¿a quién le está gustando hasta ahorita? Mira, en sencillo le estoy explicando acá el kit de la formulación del presupuesto. Son tres partes, Erwin, ¿no? me ¿Qué tal? gustaría felicitarte. Me está encantando toda la información que nos estás contando acerca del Balance Scorecard, de la parte de las inversiones, el planeamiento financiero. Está bastante interesante y quería hacer un pequeño corte nada más, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sé que han estado haciendo preguntas, así que vamos a abrir este espacio para interactuar un poco sobre las dudas que algunos chicos han colocado aquí en el chat. Así que quiero darle el pase a Diana Vega. Diana, ¿estás aquí con nosotros? Buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto. Gracias por Hola, este Diana, llamado. mucho gusto. Cuéntanos la consulta para Erwin. ¿Qué tal? Bueno, sí, mi consulta era, quería saber cómo lograr que mi propuesta de valor de mi negocio sea también innovador, y pueda también ser atractivo para mi cliente, mi consumidor final. He estado llevando un poco de esto pues estoy llevando una maestría y hicimos también el modelo de negocio, pero nos falta como que algo más, y lo que todavía no convencemos a nuestro profesor de nuestra propuesta de valor. Entonces, quería más que nada eso, saber cómo lograr a ese punto, cómo llegar a eso. Muy bien, Diana, gracias por preguntar. Ujú. Entiendo que el contexto de la pregunta es un emprendimiento o es Sí, para una corporación. sí, es un emprendimiento. Mi modelo de negocio es de salud y estoy Ah, ok. generando un programa de bienestar corporativo, Ok, donde hay servicios de nutrición, terapia física, programa de mindfulness y todo lo demás, pero quería saber cómo podría lograr que esa propuesta sea muy interesante. ok. Y a mí se escapa un poco al tema financiero, pero te puedo ayudar o dónde podrías conseguir más información sobre eso. La Ajá. propuesta de valor responde a la pregunta de lo que está ahorita en la masterclass, prefiero, a, Ujú. a cómo es que es valioso lo que estás haciendo. De tal manera, o sea, como pregunta te lo hago formular, ¿cómo tú podrías hacer que tu propuesta de valor sea más valiosa? ¿Cómo puedes hacer que eso llegue a más personas? ¿Cómo puedes hacer que esto tenga una percepción de que vale más, mucho más de lo que te va a costar? ¿Y cómo puedes hacer que eso llegue a más personas? Ujú. Entonces, todo lo que te ayuda a responder a esa pregunta y también, obviamente, que tú confíes mucho en lo que estás haciendo, o sea, que sepas que lo que estás haciendo, más allá del tema financiero, obviamente, tú tienes una visión también, ¿no? Correcto, O sí. algo para tu negocio. Esa visión, o sea, ¿qué es lo más importante para ti lograr como negocio? Si también puedes responder bien esa pregunta, yo creo que vas a poder orientar mucho cómo va a ser tu propuesta de valor.
Y claro, compleméntalo con el estudio de mercado que te escuché decir también, pero preferiría mejor que ahorita tengas tu referencia más interna, ¿no? En lo que ya tú, porque estoy seguro que tú tienes ya la idea de lo que vas a hacer. Me has hablado de salud, me has hablado de que quieres hacer una Sí. propuesta, te estás asesorando, ¿no? Y bueno, Ajá, con eso ya tú puedes partir para a generar una propuesta de valor, ¿no? ok. Y Como, una consultita última, más o menos qué cosas son los costos mínimos para no quebrar o invertir. ¿Cómo puedo medir eso? los costos mínimos para operar. Ya Ajá. ese es todo un capítulo que veríamos Ah, más adelante en el curso con María, pero te puedo adelantar solamente que hay una estructura de costos, entiendo que son servicios más o menos lo que te escucho, sí. y todo ese costo, el costo fijo es lo mínimo que necesitas para operar, que puede ser una oficina, podría ser tu personal mínimo que tendrías para operar el negocio, por darte Ujú. algunos tips nada más. Pero hay un gasto que es variable que depende de que si hay venta o no hay venta, por ejemplo, ¿no? Por darte el tip. Buenísimo. Puede Ok, ser las muchas gracias. comisiones o similares, ¿no? Por ejemplo. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, ok, Diana, un gusto. Muchísimas gracias, Diana. Ahora vamos a dar el pase a Valmar Garces, que ha levantado la mano. ¿Estás ahí, Valmar? Valmar, ¿estás ahí? Hola, hola. Bueno, sí, creo ¿Nos que escuchas, ha Palmer? dejado abierta Oh, su manita. Bien, chicos. ¿Alguien tiene alguna consulta o duda? Aprovechen que está aquí con nosotros Edwin, así que todo lo que es la parte financiera, alguna, alguna duda que puedan tener. Edwin, experto en finanzas corporativas y personales, está aquí con nosotros para que puedan absorber cualquier consulta que puedan tener. Así que chicos, a ver, ¿tienen alguna duda? hay unas preguntas en el chat, Mar. No sé si alcanzo a leer algunas. Jenny Karina Hernani Ah, sí, Jenny preguntó Karina Hernani Álvarez, ¿estás ahí, Jenny? Sí, buenas noches. Era de lo hola, que... hola. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. Mucho gusto de escucharte, Jenny. Bienvenida, cuéntanos. Buenas noches. Sí, era lo que estaba comentando un poco la anterior participante, de creo que a la primera pregunta que formuló, ¿no? Que cómo le podría agregar un valor. Creo que quizás se podría, se estaba refiriendo como un valor agregado al producto. Ok, la Ok. propuesta de valor, ¿te refieres? Sí, Ujú. no quedó muy en claro eso. Ah, ok, Ok. vale, vale. El término del diferencial, creo que esa palabra lo mencionaron, ¿no? Sí, Vale, sí, sí. vale. En realidad, digamos que esta parte del diferencial es el término que te hace ver como diferente a los demás o cuál es ese plus que hace que tengan que elegir el servicio que tú estás dando, por así decirlo. Ay, sí, claro. ¿Ves? De todas maneras, igual me gustaría Ok. compartirles a todos chicos sobre el tema de, rápidamente nada más, sobre el tema de la propuesta de valor para que sea poderosa. Uno, rápidamente, hay que ser claros y directos. Olvídense de los tecnicismos. Dos, destaca lo que te hace diferente. O sea, ¿por qué elegirte a ti y no a otra persona? Tres, enfócate en los beneficios. Y cuatro, bueno, prueba esa versión y si no, vuelve a seguir ajustándola para ver cómo van las reacciones de tu cliente a través de los feedback.
Bien, a ver, chicos, otra consulta más, si no, continuamos, Edwin. Ok, perfecto. Continuamos con la presentación entonces, ¿no? Si no hay más preguntas. Ok, Gracias, Eduardo. Gracias a ti. Dale, Edwin. ok, pasamos al siguiente slide. Esto lo habíamos explicado. Y ya son las últimas partes de la presentación. A ver, chicos, a ver, acá pasamos adelante, Mar, una que sigue, por favor. Entonces, la formulación del presupuesto lo habíamos revisado. Quiero hablar también de los componentes del presupuesto rápidamente. Viene el presupuesto de ventas o los ingresos. Viene un presupuesto de costos, también le llaman OPEX. Estos son los supuestos macro, o bueno, porque el plan de ventas va a tener un supuesto que es precios, ¿no? Que normalmente no se controla del todo, pero aún así entra como parte de la ecuación para estimar los presupuestos de ventas, ¿no? Igual que para los números o unidades o de servicio o productos que se quieran vender, también va a pasar por ciertos supuestos para estimarlos. Pero al menos esto se soporta en un plan. Vimos más atrás que había un plan maestro, ¿no? En el plan maestro se definen esas unidades de venta de servicios. Si hablamos de productos tecnológicos, por ejemplo, número de celulares que se fabrican y se venden, ¿no? Para que puedan entenderme bien. Y van a estimar un precio para que esto finalmente se valorice y se calcule los ingresos, ¿no? Finalmente. Luego en costos es mucho más detalle. Obviamente tiene que haber un plan de producción, un plan de inventarios. Me hicieron una pregunta de cómo son los costos mínimos que había una empresa. Bueno, eso deben ser los costos fijos, por ejemplo, acá en una parte del presupuesto de costos se ve. Y bueno, acá hay mucho tecnicismo hacia adentro. O sea, lo que es costos y OPEX es un módulo que se va al detalle. No, ahorita todo caso, como esta es una masterclass muy corta, solamente quiero que se queden con la idea que los costos es lo que se necesita para que se generen las ventas, para que funcione el negocio. Y ese presupuesto es un presupuesto de gasto operativo, ¿no? Y bueno, vienen las inversiones como tercer bloque. Ya hemos hablado también anteriormente, ¿no? Las inversiones son los proyectos que ayudan al crecimiento o que buscan también, por otro lado, de repente optimizar las operaciones para hacerlas más rentables. Y finalmente vienen otros conceptos que todavía no había hablado anteriormente, las depreciaciones y amortizaciones, que tiene que ver más con el activo fijo, es más manejo contable, pero también repercute en el cálculo de los impuestos. Tiene que ver con las máquinas o los equipos que tú compras para que funcione tu empresa, cuánta vida financiera le vas a dar, ¿no? Y bueno, acá viene un poco de tecnicismo, pero finalmente es un gasto, ¿no? Porque esas inversiones, finalmente, para que se lleven al resultado financiero, se tienen que convertir en gasto o amortizarlo en cuotas, si lo quieren ver así, ¿no? No sé, una máquina que valga, que dure 10 años, afecta, por decirlo en forma sencilla, como dura 10 años, esa inversión lo tienes que ir en 10 para que ese décimo sea el costo de esa máquina, ¿no? Por decirlo de una manera, no espero que se me entienda, ¿no? Más sencilla. Y así sepamos cuánto es como costo y tengamos el resultado final financiero de la empresa en un periodo de tiempo, un año típicamente. Y bueno, y luego vienen otros gastos que son gastos no operativos. Por ejemplo, a veces hacemos investigación y desarrollo. En tecnología se usa bastante, laboratorios también. Son de pruebas, hacer otro tipo de ensayos. O sea, esos son proyectos de mucho riesgo usualmente. O sea, inclusive no lo manejan como inversión, ¿no? Porque son gastos preliminares de investigación, digamos, de alto riesgo. Pero a eso es propio de la investigación y el desarrollo. Fueron los ejemplos principales. Y bueno, finalmente, cuando ya basamos con todo esto, hasta la quinta columna que les muestro, recién ahí ya podemos terminar con la proyección de los resultados financieros, ¿no? Finalmente, cuánta es la ganancia que va a proyectar la empresa, cuánto va a ser el flujo de caja que está proyectando la empresa y cuánto va a ser su situación patrimonial, ¿no? De acuerdo a los resultados que se van a dar.
Y bueno, con eso creo que ya tenemos más claro un presupuesto, cómo va desde las ventas, desde las inversiones y algunos tratamientos específicos también de algunos gastos y de cómo algunos activos fijos, máquinas, equipos, etcétera, infraestructura, se puede finalmente todo esto transformar a números para calcular los resultados financieros de una empresa. Hasta acá creo que les he explicado más o menos cómo se compone un presupuesto, esas partes que permiten saber los resultados. Y seguimos más adelante, más. Creo que por último hay una lámina final. Y bueno, también les quería hablar un poco del control presupuestal, ¿no? Porque si bien es importante que planifiquemos, muy importante, también es importante que se haga una gestión, un control también. Acá ya no hablamos de un scorecard para el presupuesto, ¿no? El balance scorecard era un control para la parte estratégica, pero para lo que es planificación financiera, se usa un poquito sus conceptos, pero no tiene un nombre como tal. Digamos que va a ser control presupuestal nada más, ¿no? Y básicamente aquí lo que se va a buscar es que de los presupuestos que se proyectaron a inicios del año, típicamente son anuales, se va a registrar lo real, ¿no? Lo que ocurre, lo que va a ocurrir en la realidad, a eso le vamos a llamar gasto o registros reales, y luego se va a hacer una comparación que para efectos de gestión se tiene que analizar esas desviaciones que hay con el plan. Ahí estamos haciendo control. Pero no solamente nos tenemos que quedar en lo que pasó, en contar la historia de lo que pasó. La gestión lo que nos pide es que seamos, y también para enlazar a la toma de decisiones, que vimos mucho atrás, cuando hablamos de la toma de decisiones a nivel operativo, ¿no? Se tienen que tomar medidas para mejorar, para detectar oportunidades de mejora. Hay cosas que se hacen bien y bueno, acá va a salir y se tiene que reconocer también, obviamente. Finalmente también hay oportunidades de mejora, mejorar la gestión. Y bueno, con eso, Mar, he podido compartirles, creo, lo que es los tips principales para entender por qué las finanzas son importantes y por qué es importante tener un presupuesto y sobre todo, ¿no? Un control presupuestal, ¿no? Para que finalmente alcancemos la visión de una empresa. Ya espero haberles podido Excelente. compartir bien ese mensaje. Excelente, Edwin. Muchísimas gracias por compartirnos toda esta información. La parte financiera, la educación como tal es tan importante, chicos, aquí en Latinoamérica. Prácticamente el 41% de las capacidades financieras son las que tenemos como, como carencias, es decir, que es lo que nos está faltando por seguir cubriendo y es una brecha que tenemos. Y gracias, Edwin, por compartirnos toda esta información que finalmente nos da un marco general y que todos tenemos que saberlo, ¿no? No es necesario que tengas que ser jefe de proyectos, sino que absolutamente todos tenemos que tener la visión de la parte de cómo manejar también nuestras finanzas y es muy interesante el esquema, la parte de la estrategia, el planeamiento que nos has mostrado, que finalmente esto nos permite tener mayor visibilidad y pues definitivamente esto nos ayuda a todos a tener mucho más noción de los próximos pasos que vamos a dar, ¿sí o no, chicos? Ahora ¿cómo nos sentimos? Díganme ustedes, ¿estamos más preparados? Cuéntenme sus reacciones, ¿qué tal les ha parecido? Realmente sienten que sí, ahora sí, yo voy a ir mañana a ver esta información y voy a decir, ahora sí conozco de temas de activos, conozco temas del balance scorecard, ya me suena ya estos términos. Chicos, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Si me dan una reacción, entendería que vamos bien con esto. Muy bien, chicos. Bueno, y para finalizar, que ya me estoy pasando los 2 minutos, les paso y les comparto aquí el QR sobre el WhatsApp que tenemos acerca de Hope. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les compartimos el canal de Mar García Liderazgo, también de Edwin. Por favor, tómenle un print, chicos, a esta información. Escríbanos también a los correos que están aquí para que ustedes también puedan seguir teniendo más información
próximos webinars están por lanzarse, así que chicos, denle like porque finalmente todo esto lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Queremos que ustedes se expandan a nivel internacional, que tengan conocimientos a través de las experiencias de nuestros expertos, especialistas, y que tengan una visión distinta, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos buscando para todos ustedes. Así que muchísimas gracias, Edwin, por estar aquí. Gracias a todos. Ajá, Mauro dice, ¿compartirán la grabación? Sí, sí, lo vamos a compartir en nuestro canal de YouTube, ahí te lo vamos a pasar. Porfa, agréganos en el WhatsApp de Hope. También vamos a estar compartiendo toda esta información, la liga, para que puedan tener todo el detalle, así que no se van a perder la clase, ahí lo van a tener. Van a haber mucho más cursos, más masterclass que van a ir para todos ustedes y mastermind que también se van a estar realizando, chicos, para que puedan tener más información. Sí, sí, el link del YouTube lo voy a dejar en la liga de la comunidad. Yo sé que todos ustedes están ahí, así que por favor síguenos. Aquí creo que han mandado la liga en el chat. Por favor revisen el chat de aquí de la Meet. Están todos los links para que nos puedan seguir. Muy bien, chicos, que tengan una excelente noche y nos vemos en nuestro próximo Masterclass, webinar o Mastermind. Así que ahí, atentos a la comunidad, atentos a las novedades. Por favor, síganos en las redes y les estaremos contactando y avisando de más contenidos. Gracias. Gracias, Edwin. Feliz noche, muchas gracias a todos. Gracias, Feliz Mar. noche para todos. Sí, Leonor. Gracias, Valmar. Uy,